lo que hace la palabra de Dios en los que creemos en ella. Quiero compartirte brevemente unos 3 puntos sobre este tema que he estado compartiendo en la iglesia, donde el Señor me ha puesto, compartiendo una serie de temas sobre lo que hace la palabra de Dios en los que creemos. Y por supuesto que digo en los que creemos, porque podría decir lo que hace la palabra de Dios, pero ahí incluiría también a los que no creen. Porque el que no cree también va a tener un efecto por la palabra de Dios, pero va a ser para juicio, para condenación, porque Dios un día pedirá cuentas por su palabra, por tanta información maravillosa que nos ha dado. Si no la buscamos o no la creímos, pues seremos culpables. Pero si decidimos creer a su palabra, vivir en ella y que Dios por su gracia nos da la fe, entonces empezamos a tener resultados, que creer en la palabra de Dios no es simplemente un tema religioso y decir, no, es que son religiosos. No, hay resultados de creer en la palabra de Dios. Y es lo que quiero mencionarte en los 3 puntos. Y recordar lo que dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que habla de una convicción en la fe, no una capacidad psíquica o un esfuerzo intelectual para percibir, sino que es algo que viene de Dios, que nos produce por su palabra. Lo primero que quiero decirle, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, es que nos hace nacer de nuevo. Cristo es el que da el nuevo nacimiento, pero es que Cristo es la palabra hecha carne, Cristo es la palabra viva, el verbo hecho carne. Así que la palabra es Dios mismo, Él produce en nosotros. Cuando uno rechaza lo que está escrito en la palabra, está rechazando al mismo Dios, porque Cristo es la palabra viva. Entonces, lo primero que quiero decirte de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, en los que creemos, es que nos hace nacer de nuevo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 23, dice la palabra que siendo renacidos de simiente no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre, para siempre. Habla de renacer, es decir, ya nacimos y volvimos a nacer. Hay un prefijo de de volver a nacer, porque es necesario volver a nacer de nuevo. Y eso podemos experimentarlo en Cristo Jesús por su palabra, nos da nuevo nacimiento. Segundo, lo que hace la palabra de Dios en nosotros es que nos da fe salvífica. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cualquier persona tiene fe, pero una fe natural o una fe fingida, o una fe muy momentánea, porque hay gente que puede creer en Dios, pero al rato está creyéndole a un ídolo, a un muñeco, pidiéndole a otra cosa y diciéndole que hay que ayudar a Dios. No, es Dios el que tiene todo el poder y necesitamos un mano que nos fortalezca. Así que cuando creemos en Él tenemos una fe salvífica, es lo que le llamo no una fe natural, porque la fe natural cualquiera cree en Dios, pero una fe salvífica es la fe que viene de Dios, que es don de Dios y no de nosotros. Y eso produce en nosotros a través de ir oyendo la palabra, estudiándola, escuchando, dejándonos instruir en la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nótese que no habla de una fe natural, porque hay gente que cree en Dios pero no cree la palabra, pero eso es una fe natural que no le va a salvar. La única fe que nos salva es la fe en Cristo Jesús, que no se trata de fuerzas humanas, sino de un encuentro que tuvimos con Dios por su gracia, por su misericordia, a través de su bendita palabra. Tercero, de lo que hace la palabra de Dios es que nos da crecimiento. Así que la Escritura dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo, y da fruto y crece, también en ustedes desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que esto es muy importante. Está diciendo que desde que oímos la gracia de Dios en verdad, cuando uno entendió esa gracia de verdad, es que uno dice, no, solo necesito rendir mi vida a Cristo, yo no puedo comprar mi salvación, ni por portarme bien, ni por muchas cosas. El buen comportamiento y guardar los mandamientos viene siendo el resultado de un encuentro con Cristo, no una fuerza religiosa. Entonces la palabra dice que cuando llega esa palabra a nosotros, crece en nosotros también como en todo el mundo. O sea que en todo el mundo, donde la palabra de Dios es creída y vivida, la gente va a crecer espiritualmente. Entonces le dejo estos 3 puntitos brevemente, que la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo, nos da fe salvífica y nos hace crecer. Después estaré compartiendo el resto de puntos o de fundamentos sobre lo que hace la palabra de Dios.